Salmo 28. En la película Cadena Perpetua, basada en el relato del escritor Stephen King, que probablemente ya habréis oído de él y lo habréis leído algunos, Andy Dufresne, en esta película es un próspero banquero que es condenado injustamente a 2 cadenas perpetuas, y probablemente has visto la película. Y cuando Andy comienza a trabajar en la biblioteca de la prisión, él toma la decisión de escribir una carta por semana al gobierno para pedir fondos para conseguir más libros para la biblioteca. Al compartir esta idea con el director de la prisión, este le dice que no le van a hacer caso. A lo que Andy contesta: ¿no me van a ignorar siempre? Claro que sí, le dice el director. Pero en su determinación, Andy escribe una carta por semana al gobierno pidiendo por estos fondos para tener libros para la biblioteca. 6 años después, el gobierno le envía una donación económica y unas cuantas cajas de libros, con la condición de que, por favor, deje de enviarnos más cartas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Andy? No solo no hizo caso a la petición del gobierno, sino que a partir de ese momento comenzó a enviarles 2 cartas por semana para recibir aún más libros. Así que su perseverancia, aún en medio de su situación en la prisión, había dado resultado. Y en este Salmo 28, David no está preso, el rey David no está preso, y tampoco tiene que mandar cartas a Dios, pero sí que está orando, pero sí que está clamando al Señor, y lo está haciendo con perseverancia, pidiendo ayuda a Dios en medio de la prueba. Y sé que no me confundo, no me equivoco al decir que hay 2 tipos de personas en esta sala, en esta mañana. Hay 2 tipos de personas. Primero, los que estamos o estáis en medio de una prueba, de un momento difícil en vuestra vida. Este es un tipo de persona, y quizá eres tú. Estás en un momento difícil de prueba en tu vida. El otro tipo de persona que está aquí es el que va a estar en medio de una prueba en el futuro, más lejano, más cercano. Y esa es la realidad. O estamos en la prueba ahora mismo, o vamos a estar en la prueba en el futuro. Es verdad, ¿verdad? La prueba es una situación, normalmente es intensa y dolorosa, una situación que el Señor permite en nuestra vida para moldear, como dice la Biblia, nuestro carácter más como el de su Hijo Jesús. Y la prueba puede ser más grande o más pequeña. La prueba puede ser una crisis de fe. La prueba puede ser un fallecimiento de un familiar cercano. Puede ser una enfermedad. Pueden ser problemas en tu matrimonio. Pueden ser problemas con amigos. Puede ser la falta de trabajo. Puede ser un hijo rebelde. Las pruebas pueden tomar todo tipo de formas y todo tipo de niveles de intensidad, lo sabemos. Puede ser un coche estropeado. Puede ser un problema burocrático. Puede ser la situación política y la situación social en tu país. Y a veces las pruebas duran un instante. A veces las pruebas duran muy poco. Puede ser el semáforo en rojo cuando llegas tarde al trabajo o al culto. O puede ser que no encuentres aparcamiento. O puede ser la señora que se te cuela en la cola del súper. Dura poco, ¿verdad? Puede ser que no te hayan tratado bien en un comercio. Pero creo que en realidad cada día nos enfrentamos a pruebas pequeñas que moldean nuestro carácter y que sacan a la superficie, sacan a la luz lo que hay realmente en nuestro corazón. Estas pequeñas pruebas son como los microsismos que ocurren antes o después de un terremoto, ¿verdad? Cuando se ha sufrido un terremoto, aquí hay poquitos, yo recuerdo alguno aquí en León, pero quizá de donde vengas ha sufrido un terremoto. ¿Y qué ocurre? Hay un microsismo, luego hay un terremoto tremendo, y luego otra vez hay
réplicas, otros microsismos. Así es nuestra vida. Y piensa ahora, ¿cómo has respondido tú a tu última prueba? Sea más grande, más pequeña. ¿Cómo estás respondiendo a una prueba que el Señor está permitiendo en tu vida hoy? Puedes afirmar sin dudar: yo confío al 100% plenamente en Dios. O quizá también te puede pasar como nos pasa a menudo. Titubeamos y nos vemos faltos de fe en esta situación. Es muy instructivo para mí personalmente recordar qué confianza tenía nuestro Señor Jesús en el cuidado de su Padre. Confiaba de tal manera y con tanta seguridad en Dios, su Padre, que realmente el Señor Jesús podía estar durmiendo en un bote, en un barco, en medio de una tormenta feroz, ¿verdad? Esta es la confianza que tú y yo podemos tener, hermanos, en medio de la prueba. Y en este Salmo 28 está contestando a una pregunta realmente. ¿Cuál es mi primera reacción ante la prueba? ¿Cuál es mi primera reacción ante la prueba? Y te animo a preguntarte eso también. Cuando hay una situación difícil en mi vida, que dure más o dure menos, ¿cuál es mi primera reacción? Lo que la Biblia nos dice por medio de este Salmo es una respuesta doble. La primera es, la reacción que hemos de tener ante la prueba es, primero, perseverar en nuestra oración y confiar en Dios. Perseverar y confiar en Dios. Y luego veremos también que la otra reacción que tenemos que tener en medio de la prueba es alabanza. Alabanza a Dios. Y quizá esto nos puede chocar en esta mañana, y ahora veremos por qué digo esto. Perseverancia en oración y confianza y alabanza en medio de la prueba. Vamos a ver este Salmo 28. Dice así: Salmo de David, versículo 1: A ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra, y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos, págales su merecido. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos para siempre. Vamos a orar y pedir ayuda del Señor para comprender esto. Señor, realmente acudimos a ti para entender este texto. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiso decir en ese momento? ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, Señor? Sabemos que tu Espíritu Santo está en acción para ayudarnos a comprender esta realidad. Señor, obra en nuestro corazón para nuestra santificación, para ser más como Cristo. Pero también te pido que obres para traer salvación a quien no te conoce en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Realmente, algo complicado que a veces ocurre en los salmos es que no conocemos el contexto. ¿Qué está pasando con David? No sabemos con certeza qué es lo que está ocurriendo en la vida de David. Puede ser un problema personal en su vida, una prueba personal, puede ser una prueba o un problema familiar. Probablemente se trate de un problema a nivel nacional. Recordad que probablemente está escribiendo este salmo cuando él es rey de Israel y tiene un problema en el país, un problema realmente grande. Y puede que sea así, porque en los dos últimos versículos pide por su pueblo también. El texto no nos dice exactamente el porqué de su prueba, pero todavía podemos entender claramente cómo él está clamando
Está clamando a Dios, desesperado. Pero al mismo tiempo, en medio de su desesperación, está clamando con confianza a Dios para que Él le proteja, para que Él le libere de esta prueba que ha llegado, para que Dios no le abandone a su suerte, ni le castigue, como realmente Él merece, que es el castigo que van a recibir los enemigos de Dios. Y como digo, este salmo responde a una pregunta: ¿cuál es mi primera reacción ante la prueba? Es la pregunta que queremos pensar en esta mañana. Y piensa en esto esta mañana: ¿cómo respondo ante la prueba? Y para entenderlo mejor vamos a dividir este salmo en dos partes. Los versículos 1 al 5 responden a esta pregunta con un persevera en oración y confía, como habíamos visto, ¿verdad? Versículos de 1 al 5 responden a esta pregunta con un persevera en oración y confía. Y los versículos de 6 al 9 con un alábale. Persevera y confía y alaba a Dios en medio de la prueba. Así que este salmo comienza, fijaros en el versículo 1. A ti clamo, Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. Y lo primero que quiero llamar la atención son las tres primeras letras de este salmo. A ti clamo, a ti clamo. Y realmente este es el kit de la cuestión. ¿Cuál ha de ser nuestra primera reacción en un momento difícil? Es acudir al Señor, a clamar al Señor. Vale, la prueba ha llegado. Ha llegado el microsismo, o ha llegado el terremoto. ¿Qué nos dice el Señor por medio de su palabra? ¿Busca la manera de solucionar tu problema por tus propios medios? ¿O clama a mí? Clama a mí. Sí, tenemos que hacer nuestros deberes. Si es una enfermedad, vete al médico. Si es una discusión, ten dominio propio, pide disculpas. Si es una tentación con el ordenador, ciérralo. Pero vive y vivamos con la confianza y la prioridad absolutas de que es al Señor a quien tenemos que dirigir nuestra reacción en oración, en primera instancia. Así que en su desesperación David clama a Dios. Y realmente vemos que es lo primero que dice. A ti clamo, Señor. A ti clamo, Señor. Y luego añade, roca mía. De nuevo, ha llegado el terremoto de magnitud 2, o 4, o 9. ¿A dónde se aferra David? ¿A dónde hemos de aferrarnos? A la roca. Es interesante que de las 25 veces que aparece esta expresión a la roca, aparece en los salmos, la mayoría de las ocasiones aparecen momentos en que el escritor clama a Dios en busca de ayuda, y busca refugio, y busca una solución. Y una roca es un símbolo de estabilidad, ¿verdad? Me encanta la costa norte de España. Me encanta. Será por mi sangre medio asturiana. Me encanta ir a la costa y ver las peñas inmensas en el mar y cómo las olas chocan contra ellas y no se inmutan. Esta es la imagen que ofrece este salmo. Seguridad, firmeza, refugio. Un peñasco en medio del mar aguanta el embiste de las olas. Y así nuestro Señor, nuestro Dios, es inamovible. Nuestro Señor es indestructible. Y ese, hermanos, es nuestro Padre, que está esperando que nosotros acudamos a Él en oración. Él es mejor aún que tu padre y tu madre aquí en la tierra. Fijaros en el salmo anterior, lo dice aquí. Salmo 27, versículo 10. Una hoja antes. 27:10 dice, en un momento también de frustración, de prueba, dice David, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, ¿qué dice ahora? El Señor me recogerá. El Señor, hermano, nos llama a perseverar en oración y a confiar en Él en medio de la prueba. Solo a Él podemos acudir. Y fijaros hasta qué punto hemos de perseverar, que David nos da un ejemplo de cuánto podemos importunar al Señor. Fijaros cómo sigue. No seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Señor, está diciendo David, Señor,
No te desentiendas de mí. No permanezcas callado. Por favor, contéstame. Cuando leo estos versículos me produce la misma sensación que cuando estoy aquí después de las reuniones del culto y estoy hablando con alguien y viene uno de mis hijos y empieza, papá, así, papá, por más abajo, que son bajitos, papá, y yo estoy hablando, papá, y vienen a importunarte y tú les enseñas, no, hijo, tienes que esperar a que yo acabe la conversación, papá, esta es la misma reacción que produce en mí al leer este salmo. ¿Está Dios sordo? ¿Es Dios mudo? No, ¿verdad? Ahora, puede ser que el Señor retrase la contestación. Puede parecer que no nos oiga, pero puede parecerlo. Pero por eso también hemos de importunar al Señor. Hemos de perseverar en nuestra oración. Una oración que, sí, clamando al Señor, papá, pero con confianza, esperando una respuesta de Él, mientras examinamos nuestro corazón, en medio de la prueba, para ver si quizá lo que está ocurriendo es que no tenemos la actitud correcta. O quizá tenemos la actitud correcta ante esta prueba, pero nos falta fe y nos falta confianza. Hermano, si eres hijo, si eres hija de Dios, Dios va a contestarte de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? El Señor va a contestar nuestra oración de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Fijaros cómo lo ilustra el propio Señor Jesús. Vayamos a Lucas 18, un momento, en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas 18, 1, versículo 1. Dice así, Lucas 18, 1, es la parábola de una viuda y un juez injusto. Vamos a ver qué ocurre con esta historia, esta parábola que contó Jesús. Y dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Este es el quid de la cuestión. Hay que perseverar en la oración, igual que lo que estamos viendo, ¿verdad? En el Salmo. Y no desfallecer. Diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Bueno, no empezamos muy bien aquí. Versículo 3, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, palabra importante, constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, el juez, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Hasta aquí la historia. Y ahora el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? La respuesta es, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Esta es la explicación de esta parábola. Si un juez injusto, si un desalmado, si una mala persona escuchó el clamor, escuchó las súplicas, las importunaciones insistentes de una mujercilla que no le importaba para nada, si escuchó esto, ¿cuánto más no va a escuchar nuestro Padre, tu Padre, en el cielo, que es tu Salvador, que entregó la vida de su propio Hijo para perdonar tus pecados, que te escogió para salvación, que te rescató de la muerte y del juicio, que te santifica, que provee para tus necesidades? El Señor Jesús no dio su vida para luego dejarte tirado ahí a un lado en la cuneta. Él intercede por ti, el Espíritu Santo intercede por ti, por nosotros, y nosotros hemos de interceder insistentemente por nosotros y por todos los demás de la congregación, en oración, sea que estamos en medio de la prueba o sea que no. ¿Llevas clamando años? ¿Llevas años clamando por algún tema? ¿Llevas años perseverando en oración por algún tema específico? ¿La salvación de tu esposa quizá? ¿La salvación de tu marido? ¿Por un trabajo?
por un pecado que vuelve a ti, ánimo, persevera, confía, no dejes de orar, porque el Señor contesta de acuerdo a su voluntad. Clama al Señor, ayúdame, Padre, contesta mi oración. Hemos de perseverar con fe, hermanos, con confianza. Y sí, es la realidad, es un reto confiar en momentos de silencio de parte de Dios, ¿verdad? Pero confiemos en sus promesas, confiemos en su carácter, ejercitemos nuestra fe, acudamos a su palabra. Y quizá, y muy quizá, cambiemos nuestra voluntad. Porque quizá esa es la razón por la cual no está contestando. Porque nuestra voluntad no está en línea con la voluntad de nuestro Señor. Hermanos, Dios no es el comodín de la llamada. No es el último recurso. Él es el primer recurso donde tenemos que acudir. Y no modeló nuestro propio Señor Jesús esto cuando Él vivió entre nosotros. ¿No tenía el Señor esa mentalidad? ¿Dónde acudió en la tentación? A la palabra de Dios, a conocer, porque sabía la voluntad de Dios. ¿Dónde acudía en momentos de decisiones difíciles o importantes? Acudía al Padre en oración. ¿A quién acudió en el jardín de Getsemaní la noche antes de ser crucificado, la noche antes de su prueba final? Al Padre en oración. Si nuestro Señor Jesús lo hizo, ¿cómo no vamos nosotros a acudir a Él? Perseverando, confiados en oración. Ahora, David tiene un temor real. Continúa el Salmo. Este es el temor de David. Él no quiere que el Señor le ignore, ¿verdad? No quiere que le ignore, como dice la última parte del versículo 1. No quiere ser como aquellos que descienden a la fosa. Dice, Señor, si no me contestas, valgo lo mismo que un cuerpo muerto en una tumba. Señor, si sigues en silencio, ¿qué me diferencia a mí? Un hijo tuyo. ¿Qué me diferencia a mí de aquellos que te odian? ¿Qué me diferencia a mí de los impíos, de los pecadores? De los que están espiritualmente muertos. Trátame y contéstame como un hijo tuyo que soy. Dice el versículo 2, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Señor, desfallezco. Señor, soy como un bebé que estira los brazos, clamando, llorando, desconsolado, pero confiado en que su mamá le va a recoger, le va a consolar y le va a alimentar. David desfallece si no oye la voz de su Padre, de su Señor. ¿Y nosotros qué? Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, dice el Salmo 42, 1. ¿Cómo es posible desear a Dios así? ¿Cómo es posible? La respuesta la encontramos aquí, en su palabra. Y cuanto más conozcamos a nuestro glorioso Salvador Jesús, más querremos saber cómo es Él, y quién es Él, y qué has hecho, y antes reaccionaremos y acudiremos a Él en oración, clamando por ayuda, como el bebé clama a su mamá. Y es difícil, lo entiendo, como un pastor dijo una vez, cada mañana lucho ferozmente para no hacer lo que mi carne me mueve a hacer, que es no levantarme a orar. Es difícil. Pero tenemos aquí un precioso ejemplo de cómo hemos de clamar a Él en primera instancia. Y David levanta sus manos hacia el lugar santísimo. ¿Qué significa esto? En este contexto, significa que levanta sus manos hacia el lugar donde Dios mostraba su presencia. En este caso en el tabernáculo y luego en el templo. Era ahí, sobre la tapa del arca,
llamada propiciatorio, donde el Señor, donde Dios mostraba su gloria y su presencia, y donde concedía misericordia cuando una vez al año el sumo sacerdote de Israel entraba en este lugar y ofrecía un sacrificio por los pecados de toda la nación, lo que se llamaba el día de la expiación. Entonces el sacerdote entraba, ofrecía un sacrificio en el día de la expiación, y era una forma de purificar los pecados del pueblo. Así que cuando David se expresa de esta manera, lo que está diciendo al Señor es que sabe que solo puede venir ante Él gracias a la sangre derramada de un sacrificio, de un cordero que ha sido sacrificado en su lugar. David merecía la muerte, un animal ha sido sacrificado en su lugar. David sabe que es un pecador y no puede presentarse delante de Dios, que es santo. David sabe que no es digno, pero Dios ha provisto de un sacrificio para que David pueda clamarle, pueda orar y pueda acudir a Él en un momento de dificultad. Y de la misma manera, nosotros, los hijos de Dios, que ya no ofrecemos sacrificios, pero hemos sido adoptados por el Padre gracias al sacrificio definitivo del Cordero con C mayúscula, definitivo, el Hijo de Dios, Jesús, nuestro mediador, como escuchábamos antes, nuestro mediador entre el Padre y nosotros, y por eso podemos acudir al Padre como primer recurso, con confianza, y clamar para recibir la ayuda oportuna. No olvidemos, hermanos, que este infinito privilegio que el Hijo ganó por nosotros, lo ganó muriendo en la cruz. ¿Lo merecemos? No, absolutamente no. ¿Tiene Dios misericordia? Absolutamente sí. Dice un pastor: extendemos las manos vacías, pues somos mendigos. Las levantamos, pues necesitamos provisiones del cielo. Las alzamos hacia la silla de la misericordia de Jesús, y allí es donde reside toda nuestra expectativa ante Él. Piensa, hermano, hermana, ¿cuál ha de ser tu primera reacción ante la prueba? El Señor dice: persevera y confía en mí. Piensa en las promesas de Dios. Piensa en lo que Él nos dice, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Increíble. Y David no tenía primera de Juan 5:15 en ese momento, no había sido escrito, pero sí que tenía esa misma confianza en Dios, y es por eso que ante el silencio de Dios, en los versículos de 3 al 5, ahora empieza a hablar de sus enemigos, de los enemigos de David, que son al mismo tiempo los enemigos de Dios. Y David habla del destino que les espera. La pregunta es: ¿por qué empieza ahora a hablar de ellos? ¿Qué tiene que ver esto con la petición de David? ¿Y por qué David ahora de repente se está convirtiendo en un hombre políticamente incorrecto? La razón está en que aquellos que rechazan a Dios, aquellos que son sus enemigos, lo único que pueden esperar es el silencio y el castigo de parte de Dios. Esa es la verdad. Silencio y castigo. La palabra de Dios es clara. Leed conmigo los versículos de 3 al 5 de nuevo. Dice: no me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra, y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a las obras de sus manos. Págales su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Estudiando este texto, un comentarista dice que expresiones como arrastres, o dales conforme a su obra, o págales su merecido, este es el tipo de lenguaje que se utilizaba cuando tras la batalla, ¿verdad? Tras una batalla, el vencedor se llevaba al vencido como esclavo a su tierra para ser juzgado allí. Y tiene sentido, ¿verdad?